Si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Pedro estaba sentado fuera, en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban aquí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a este hombre. Poca vez.
soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, pero sobre todo lo es por su final. El Hijo de Dios camina con la cruz a cuestas para salvar a los hijos de los hombres. La cruz de Cristo es bien diferente de las cruces de adorno, poder y honor que nos colocamos los hombres. El árbol seco del patíbulo se convierte en árbol verde de vida. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. L'idea è come Cristo ha sofferto per noi, anche noi dobbiamo soffrire. Señor Jesús, crucificado por nuestros delitos, exaltado sobre el calvario del mundo para redimir a todos. En la cruz te reconocemos como
Duodécima estación. Jesús crucificado, la madre y el discípulo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tarde Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno de ellos fue corriendo. Enseguida Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas... Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. A pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana. Al final de la tragedia hay este remate de ternura y dramatismo. Jesús es sepulcro. Maltratada de Jesús. El cuerpo de Cristo estrena sepulcro. Todo
grietas de la piedra rodada sobre el sepulcro sale el aroma del cuerpo ungido de Cristo, el aroma de la inminente resurrección. Señor Jesús, hemos meditado tu pasión, hemos contemplado tu muerte, hemos llegado a tu sepulcro. Tú, que estuviste 3 días sepultado, concédenos la gracia de entender, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al Hijo y al Espíritu Santo.